Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca de la concubina. Para estos análisis que queremos hacer con respecto a la concubina, desde luego, la motivación principal es porque nuestro estudio lo hemos basado acerca del levita y su esposa concubina. Sobre esto hemos hecho ya en otros temas, hemos analizado varias cosas, pero en esta ocasión lo que quiero es señalar no todas las cosas, pero sí la forma en que en la Biblia se habla de la concubina. ¿Qué cosa es una concubina? Y después de hablar de lo que es una concubina, vamos a analizar algunos textos en la Biblia que nos habla acerca de algunas concubinas. La palabra concubina, según el diccionario bíblico, la palabra concubina es una criada, es una sierva, es una esposa inferior. Aclaro ahora, en la familia, cuando se casan un hombre y una mujer, está formada la familia por el esposo y la esposa. Ese fue el matrimonio ideal que Dios formó en la tierra, una familia compuesta de un hombre y una mujer. Cuando el pecado entró a la tierra, en muy poco tiempo ya el concepto de familia había cambiado por la práctica que se introduce en que un hombre tenga más de una esposa. Y así comienza la poligamia. Los hombres siguieron multiplicándose en la tierra y desde entonces hasta el momento en que estamos viviendo hay eh, matrimonios polígamos, o sea, que están compuestos no por dos personas, sino que está compuesto por un hombre y varias mujeres. Ya esto también lo hemos analizado y en ocasiones más raras, pero sí existen matrimonios donde una mujer tiene varios esposos. El uso frecuente en la Biblia o cómo se utiliza en la Biblia la palabra concubina. Todo lo que sucede dentro de la familia donde aparezca un hombre con varias esposas o con varias mujeres, aunque a esas mujeres se le dé una categoría, todo eso es en violación de lo que Dios hizo al principio, porque Dios en el principio hizo un matrimonio de un hombre y una mujer. Y en la Biblia, aunque los hijos de Dios fueron fieles, como que en la tierra la costumbre había introducido el concepto de tener más de una esposa, y estoy hablando de este aspecto de la poligamia, que es el que nos interesa, el que está puesto en la Biblia, se ha utilizado y se señala en la Biblia una familia, el matrimonio de un hombre y una mujer, una familia formada por una esposa o por una concubina.
o una esposa y una concubina, o varias esposas y varias concubinas, o varias esposas sin categoría de concubina, y la que se presenta en el tema que hemos estado estudiando es un hombre que tiene una esposa, pero a esa esposa la categoría que le da es concubina. No es lo mismo decir esposa que decir concubina. Y cuando se dice esposa concubina, se le está dando a la mujer una categoría inferior al de esposa. Y cuando a una concubina se le llama esposa, se le está dando una categoría algo superior al de la concubina solamente. Hemos visto, y esto ya lo hemos analizado bastante en esta historia que nos ocupa, que el levita a su compañera, a su esposa, le da la categoría de concubina. Según el diccionario bíblico adventista, vamos a ver lo que es una concubina. Un hombre está casado, tiene su esposa, pero tiene una criada que quiere tenerla también como mujer. Esa criada que tiene como mujer o como amante es una concubina. Puede que en vez de criada sea una esclava. Esa esclava es un amante, una esposa, y llega a ser una concubina. Una concubina también señala en el diccionario bíblico que es una esposa inferior, que es lo que hemos estado señalando de la esposa de este levita, que es una esposa inferior. Los hijos, o por lo general, esa esposa inferior o esa concubina o esa amante tienen hijos. Antes de seguir hablando del hijo, también en la Biblia se señala que cuando la pareja es concubina, divorciarse o separarse de esa pareja es más fácil que cuando no es, que cuando es una esposa. Los hijos o el hijo que tiene la concubina son hijos eh, inferiores, que no se le da la categoría del hijo que se tiene con la esposa. Aunque puede haber hijos que sean de mujeres concubinas que se le da el valor de una esposa, entonces sus hijos tienen ese valor de una esposa. Vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de esto que estamos diciendo. Antes de buscar en la Biblia los ejemplos de lo que estamos diciendo, quiero señalar una vez más que este tema que estoy teniendo es una especie de tema aclaratorio con respecto a todas las cosas que anteriormente he mencionado con esta familia, que no mencionaré más porque en cada tema he ido mencionando los aspectos. Para aclarar bien qué significa lo de concubina, estamos presentando este tema. Ya hemos visto lo que dice el diccionario bíblico. Entonces, vamos a ver en la Biblia el caso de Abraham. Abraham
tuvo una concubina, una esposa que su esposa Sarai le dio. Agar era esclava de Sarai y Sarai le dio a Agar a Abraham para que Abraham tuviera descendencia de ella. Vamos a buscar cómo la Biblia presenta esto. En Génesis, capítulo 16, se nos presenta cómo fue que Sarai le dio a su sierva Abraham y en qué categoría se la dio. Agar era sierva de Sarai, pero en el versículo 3, Génesis 16, versículo 3, dice, entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia y la dio por esposa a Abraham, cuando hacía 10 años que vivían en Canaán. Sarai le da su sierva a Abraham, pero la da como esposa. Abraham, después de la muerte de Sara, volvió a tener esposa en Satura y tuvo hijos. Antes de Abraham morir, Abraham le dio de sus bienes, le dio dones a todos sus hijos, a Ismael y a todos los hijos que tuvo con Setura. Pero su herencia, su descendencia fue con Isaac. Aquí vemos una sierva que se toma como esposa, le da el lugar de esposa, pero la esposa principal era Sara. Quiero presentar también ahora el caso de Jacob. Jacob eh, tuvo o trabajó por su esposa, por la que él amaba, por el contrato que hizo con su suegro, con Labán, y trabajó 7 años por Raquel. Ya lo hemos estudiado, la Biblia lo señala, que Labán engaña a Jacob y en vez de darle por esposa a Raquel, le dio a Lea. Jacob vuelve a trabajar 7 años más y entonces Labán le da por esposa a Raquel. Y Jacob, sin él desearlo, se vio envuelto en la poligamia, porque tenía dos esposas, la que él amaba y le daba el primer lugar, que era Raquel. Pero hemos estudiado en la Biblia, y puede leerlo, que hubo luchas en el matrimonio, porque Raquel no tenía hijos, y Lea sí tenía hijos. Y en esta lucha, entonces, Raquel le dio su sierva a Jacob y Jacob tuvo hijos de la sierva de Raquel. Después Lea le da su sierva también a Jacob y Jacob también tuvo hijos de esta sierva de Lea y también le da hijos a Jacob. ¿Qué categoría le dio Jacob a sus esposas? ¿Le dio la categoría de concubina a la sierva o le dio la categoría de esposo? En el diccionario bíblico les presenté que por regla general los hijos
de la concubina tenía menos derecho que el hijo de la esposa legítima. Pero cuando Abraham entra a Jacob con su descendencia, en el capítulo 46 del libro de Génesis, voy a compartir algunas declaraciones. Dice el versículo 15, estos fueron los hijos que Lea le dio a Jacob en Padán Aram y además a Dina. Los hijos de Lea, incluyendo a Dina, vinieron y fueron señalados iguales. No eran superior o inferior, eran descendientes de la esposa de Jacob. Pero, ¿cómo presenta en la misma historia a los hijos de Silpa, que era la sierva que tuvo Jacob por esposa? Dice, cuando presentan los hijos, dice, estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea. Engendró estos a Jacob y da el total de los que vinieron. Vemos en la declaración que no hay una diferencia en cuanto a la categoría de los hijos. Ocupan el mismo lugar. Después viene la historia de Raquel, los hijos de Raquel. Versículo 22 dice, estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob y están los hijos de Raquel. Después, en el versículo 25, dice, estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio estos a Jacob en total, tú dice, en este caso 7 personas. Cuando Jacob se presenta en Israel, no se hizo una diferenciación en cuanto a los hijos. Los hijos todos eran con el mismo derecho, eran hijos de Jacob, con 4 mujeres distintas, pero cada uno de ellos era una de las tribus de Israel. En este caso, estas esposas tuvieron la categoría de esposas porque en la descendencia se le dio igualdad, aunque unos nacieron de la esposa, otros nacieron de la concubina, a esta concubina se le dio un rango que sus hijos tenían el mismo derecho de las esposas. Ahora vamos a ver otros ejemplos que queremos buscar y enseñar en la Biblia. Vamos a leer en el libro de Jueces. Primero vamos a leer en el versículo 8 en el capítulo 8, perdón, y después vamos a leer en el capítulo 9. Dice en Jueces 8, voy a leer del versículo 38 en adelante. Dice, León tuvo 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas esposas. Tuvo 70 hijos, tuvo muchas esposas, y todas esas esposas tenían la categoría de esposas. Dice el versículo 31 ahora, la esposa concubina
que tenía en Siquén, también engendró un hijo y lo llamó Abimelech. Así que tuvo Gedeón 70 hijos con muchas esposas, pero tenía una concubina y esa concubina no le dio la categoría de esposa, sino de esposa concubina. Señala una categoría inferior, tal como lo he estado enseñando acerca de la esposa concubina del levita, que le daba una categoría inferior. En el caso de Jacob y de Abraham, vimos que aunque eran concubinas, le dio la categoría de esposa. En el caso de Abraham, la esposa Agar no tuvo el mismo lugar que Sarai, porque ella seguía siendo la esclava de Sarai. Ismael no recibió la herencia de Abraham, sino los bienes que Abraham le dio. Abraham se casa después de la muerte de Sara con Setura y tiene hijos y Abraham también les da a esos hijos los bienes que les dio. Repartió su herencia entre ellos, pero su herencia principal la dio a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham con Sara. En el caso de Jacob, le dio Jacob a Lea, a Raquel y a las concubinas el mismo nivel, la misma categoría, porque los hijos tenía cada uno la misma categoría. Cada uno era una de las tribus de Israel. Pero en el caso que estamos estudiando ahora de Jerobaal o Gedeón, él tiene 70 esposas de la misma categoría, 70 hijos, pero tiene además otra esposa concubina, un nivel inferior, y con ella tuvo un hijo que se llamó Abimelech. Los israelitas hicieron que Gedeón o su hijo y su nieto, en orden de nacimiento, fueran reyes, los gobernara. Pero Gedeón dijo que no, que el gobernante iba a ser Dios. Después que muere Gedeón, Abimelech, el hijo de la esposa concubina, sale en la historia. Dice Génesis, perdón, Jueces 8 o Jueces 9, lo que hizo Abimelech. Dice, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, a su parentela por parte de madre, y les dijo a ellos y a toda la familia del padre de su madre, os ruego que digáis a todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, los hijos de Jerobaal, o que os gobierne tan solo, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces, los de Abimelech se confabula, los de Siquén se confabulan con Abimelech y se rebelan
Y el que era hijo de la concubina, que no tenía la categoría de los hijos de las esposas, al ser hijo de Gedeón, pues aprovecha su parentela, toma un acuerdo y mataron a todos los hijos de Gedeón. Dice el versículo 5, Jueces 9:5, y fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobaal, sobre una piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Y la historia sigue. Lo que nos interesa en este relato es con respecto a la esposa concubina, que era la misma categoría de la mujer que tuvo el levita, esposa concubina, una categoría inferior. Todas estas cosas que he mencionado, todos estos señalamientos de la esposa principal, hay muchos ejemplos en la Biblia. Todo esto de la poligamia, todo esto es algo que el mundo ha sufrido después del pecado. Después del pecado, el diablo ha sufrido o ha usado su furia, su ataque contra la familia, porque es una institución que viene desde el Edén, que Dios le dio a la humanidad igual que el sábado. En la lucha contra la familia ha venido todo esto que se ha hecho, ya sea por la práctica, por la costumbre, por lo que fuera, pero todos ellos contrarios a la voluntad de Dios, porque Dios la familia la formó un hombre y una mujer. Pero en la Biblia, cuando se habla de esposa o de esposas, y cuando se habla de concubina solamente o esposa concubina, son distintos niveles que tiene la mujer cuando se une con un hombre. No es lo mismo la familia como Dios la puso, un hombre y una mujer. Todo lo demás es producto del pecado. Y todo esto que sucedió con el levita y su esposa concubina también forma parte de la lucha entre el bien y el mal que en el mundo ha habido. En esta ocasión, no solamente contra la institución del matrimonio, sino también tomando como base esto para luchar contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Esto fue algo que el diablo utilizó para hacer que Israel dejara de ser el pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia, cuando se estudia la Biblia y la humanidad ha estudiado la Biblia y los hijos de Dios hemos estudiado la Biblia y nos encontramos una historia como esta, también el diablo la utiliza para culpar a Dios de todas las cosas malas. Pero toda la maldad que hubo en esta historia que hemos analizado y toda la maldad que ha habido en el mundo para degradar al matrimonio y degradar al ser humano es producto del pecado. Gracias yo doy a Dios porque el pecado finalmente va a ser destruido. Luego el tema hasta aquí. Continuaremos hablando un poco más acerca de este tema. Por favor, del tema del levita y de su esposa concubina. Por favor, comparte este tema con otras personas para que también puedan ser ayudadas. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.